Amén, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo en este hermoso día. Damos gracias a Dios porque nos permite una vez más hacer uso de su palabra y poder llegar a sus hogares para así hablar acerca de la palabra del Señor. Y sobre todo más en este tiempo, verdaderamente cuando necesitamos una palabra fresca de parte de Dios que venga en medio de la tormenta y nos traiga bonanza y nos alimente nuestra esperanza y nuestra fe. Así que en el día de hoy tenemos un estudio bien importante, bien especial. Es un estudio que lleva como tema ríos de agua viva. Amén. Y a manera de inicio, como acostumbramos, vamos a decir los objetivos para así vislumbrar, ¿verdad? Los propósitos que queremos lograr con este estudio. Vamos a ver el primer objetivo. Dice, reconocer que la religión y sus rituales religiosos son insuficientes para llenar completamente el vacío y las necesidades espirituales de las personas. Amén. El segundo objetivo es entender que nuestro Creador conoce perfectamente nuestra sed espiritual, intelectual y emocional, y que por tanto es el único que puede dar plena satisfacción a todo nuestro ser. El tercer y último objetivo reza de la siguiente manera. Dice, comprender que son en vano, perdón, son en vano los esfuerzos del hombre en sustituir la plenitud de Dios con vanidades de la vida. Amén. Aquí tenemos la base bíblica, la cual se encuentra en el libro de Juan, su capítulo 7, verso 37 al 39. Amén. Y el texto dice así. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Amén, hermano. A manera de contexto, queremos decir que en esos tiempos, ¿verdad? Se estaba celebrando lo que es la fiesta de los tabernáculos. Como ya nosotros habíamos mencionado en estudios anteriores acerca de la fiesta de los tabernáculos, era una fiesta ritual que se hacía en el pueblo judío. Entonces esta fiesta fue por orden de Dios. Lo vemos en el libro de Deuteronomio capítulo 16, verso 13 al 15. Pero ¿qué se hacía en esta fiesta? En el presente escenario se efectúa, ¿verdad?, en medio de la celebración judía, la fiesta de los tabernáculos, una de las principales fiestas del pueblo de Israel, la cual se hacía, ¿verdad?, para recordar lo que era la peregrinación en el desierto, la bondad y el sustento con que Dios proveyó al pueblo durante los 40 días que estuvieron peregrinando en el desierto, ¿verdad? Ese es un tiempo para celebrar la presencia, el reposo, la bendición, la gloria de Dios, los milagros que Dios hizo durante el desierto y la manera poderosa de cómo Dios estuvo con ellos en todo este proceso de peregrinación. Para esto, ¿verdad? Las personas dejaban la comodidad de sus casas para ir a instalarse en tiendas en Jerusalén como muestra, ¿verdad?, del recuerdo que vivieron sus antepasados. Hay que notar y que es que esta fiesta también se hacía por un espacio de una semana, o sea, 7 días, por mandato de Dios, como dijéramos que se encuentra en el libro de Deuteronomio capítulo 16, verso 13 al 15. Ahora bien, vamos a empezar a lo que es el desglose, ¿verdad?, o el desarrollo del estudio, ya después de haber entrado en contexto. Amén. Dice que en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso de pies y alzó la voz, ¿verdad? Dice que en cada uno de los 7 días de la fiesta que ya habían pasado, una comitiva de sacerdotes, acompañado por mucha gente, había traído agua en un jarro desde el estanque de Siloé hasta el templo y la habían vertido sobre el altar. Los judíos lo hacían para simbolizar el derramamiento del Espíritu Santo que tendría lugar cuando el Mesías viniera. Aquí hacían esto, hermano, un sacerdote acompañado de muchas personas, venían, ¿verdad?, con esa jarra de agua y la derramaban, la vertían sobre el altar para simbolizar lo que era el Espíritu Santo que estaba profetizado, pero cuando el Mesías viniese. Entonces, por eso ellos hacían esto. Ahora bien, hay una frase donde Jesús dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Amén. Una vez más, el Señor emplea el elemento físico, ¿verdad?, porque utiliza la palabra sed, ¿verdad?, y la palabra agua.
nosotros entendemos, ¿verdad?, que sin agua es imposible la vida física, y del mismo modo también tenemos necesidades espirituales que solo Dios, ¿verdad?, solo Cristo las puede satisfacer. Algo similar le había dicho anteriormente a la mujer samaritana, cuando le dijo en el libro de Juan, su capítulo 4, verso 13 al 14, dice: respondiendo Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ese es el agua que Jesús está deseando, ¿verdad?, que las personas beban para que jamás vuelvan a tener sed. Hermanos, si el mundo bebiera de esa agua, el mundo sería diferente. Pero solamente un grupo pequeño hemos decidido seguir a Jesús. Pero entendemos que a través de la predicación esas personas también pueden venir a Cristo. Y es muy importante aquí tratar de que nuestras familias, nuestros sobrinos, tíos, vecinos, bueno, todo lo que tiene que ver con nosotros, alcancen, ¿verdad?, de esa agua de vida que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amén. A pesar de toda la alegría que se estaba manifestando en ese momento, en la celebración de la fiesta, y que había muchas personas celebrando la fiesta, muchas personas, ¿verdad?, estaban ahí y estaban cumpliendo con el ritual que se hacía en la fiesta y todo esto, todo lo demás, pero el Señor sabía que todavía persistía la sed en muchas de las personas que estaban cumpliendo incluso con los rituales que se estaban haciendo. Hay muchas personas que van a la iglesia, muchas personas que cumplen con todo el ritual, pero que todavía tienen una sed profunda e inmensa, porque todavía no son llenos del Espíritu Santo. Todavía su sed no ha sido saciada, ¿verdad? Y por tanto, para ese tiempo, ¿verdad?, quedaba la evidencia de que la insuficiencia de la religión judía y sus rituales religiosos eran incapaces para llenar completamente el vacío y las necesidades espirituales de las personas. Entonces, por eso vemos, hermano, que a pesar de las amenazas y las hostilidades de las autoridades judías, el Señor, ¿verdad?, le habla acerca de que Él es el agua, ¿verdad?, que salta para vida eterna. Amén. Y que vino a llenar esa sed que estaba yaciendo en el corazón de todas las personas que estaban en ese tiempo. Y no tan solamente ese tiempo, sino que también hoy en día todas esas necesidades, toda esa sed que tiene el mundo, ¿verdad?, Jesús está deseando llenarla. Y es por esto que Él se presenta como la fuente que calma la sed. Cristo, hermano, es la fuente que calma la sed. Entonces, Cristo, ¿verdad?, es la verdadera fuente, y el único que puede proveer para todas las necesidades del hombre es Jesús. Solo en Él podemos encontrar el alivio, ¿verdad?, que nuestro corazón necesita. Amén. Como dice la palabra: venid a mí los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. No hay nadie más, hermano, donde nosotros podamos ir, ¿verdad?, y ser saciados, sino solamente en Dios. Amén. Ninguna otra cosa puede llenar nuestro vacío, ¿verdad? Porque solamente Dios puede satisfacer este vacío, esta necesidad que tiene el hombre, que tienen las personas, puesto que Dios es el que nos fabricó. Dios es nuestro creador. Dios sabe bien, ¿verdad?, y conoce perfectamente cuál es nuestra fe espiritual, nuestra fe intelectual, nuestra fe emocional. Por eso el único que puede dar plena satisfacción a todo nuestro ser se llama Jesús, se llama Dios, porque Él fue que nos hizo. Él sabe dónde nosotros, ¿verdad?, aprendemos, dónde apagamos, dónde estamos bien, ¿verdad?, que es en la presencia del Señor, y es cuando lo tenemos en nuestras vidas, en cada uno de nuestros corazones. Así que hay que abrirle la puerta al Señor, amén, en nuestras vidas. Vamos a continuar. Y vemos que el mundo busca en vano, hermanos, satisfacer el anhelo sin tener en cuenta a Dios. El mundo busca llenar ese vacío, pero sin tener en cuenta a Dios. E intenta llenar ese vacío a través de irse de vacaciones, irse a espectáculo, hacer deporte, tomar drogas, ¿verdad?, sustancias, ¿verdad?, narcóticas,
hacer cualquier cosa, relaciones a través del dinero, del alcohol, de discotecas, drines. Las personas buscan como tener alegría, tener felicidad, llenar ese vacío que está yaciente en el corazón de las personas. Pero realmente y lamentablemente buscan calmar esa sed en sitios y lugares equivocados porque lo están buscando fuera de la presencia de Dios, ¿verdad? Y fuera de la presencia de Dios nosotros somos infelices. Por más que las personas quieran aparentar un gozo, que quieran aparentar que están bien, que están alegres, que están felices, que son felices, que usted lo ve, que creen hacerse querer que las personas crean, ¿verdad?, que ellos están bien, pero realmente por dentro son unos infelices y quizás puedan engañar a muchas personas a través de sus falsas sonrisas, pero a Dios nadie lo engaña y Dios está viendo en el mismo momento que esa persona tiene un profundo vacío, un profundo dolor que solamente Dios lo puede llenar y que incluso Dios está al tanto esperando que esa persona le abran el corazón para él entrar y llenar ese vacío que están yaciendo en cada una de las vidas de las personas que están sin él en esa situación. Dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 2 verso 13: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas, cisternas que no retienen agua. Aquí está hablando, hermano, acerca del pueblo de Israel, lo que había hecho, ¿verdad? Tenían a Dios que los cuidaba, les bendecía, les protegía, les proveía sus necesidades, aun cuando estuvieron en el desierto. Dios estuvo con ellos de día con una columna, de noche con una columna, ¿verdad?, de nube para protegerlo de los rayos ultravioletas del sol, para cuidarlo, ¿verdad? Y de noche estuvo con ellos para alumbrarles mediante una columna de fuego. Estuvo con ellos, hermano, dándole el maná, alimento que Dios utilizó para sustentar a su pueblo. Estuvo con ellos, hermano, dándole codornices, carne, ¿verdad?, alimentando a su pueblo. Le dio agua de beber, abrió la peña. Y Dios estuvo con ellos en todos los instantes del día. Entonces vemos que este pueblo, como agradecimiento a eso, lo que hace es que decepcionan a Dios. Amén. Son infieles y se van a adorar y a servir a otros dioses paganos, hechos de manos de hombre que tienen ojos y no ven, ¿verdad? Se inclinaron a dioses paganos, hicieron altares y adoraron a dioses equivocados, a dioses muertos, a dioses de las naciones circundantes, de las naciones vecinas. Y esto encendía la ira de Dios. Y es por eso que dice que este pueblo, ¿verdad?, cavó para sí cisternas rotas, cisternas que no retienen agua. Y muchas veces nosotros predicamos esto, pero realmente a veces nosotros también hacemos esto cuando sustituimos a Dios y cuando sustituimos el lugar de Dios en nuestras vidas, desplazándolo por diferentes situaciones, circunstancias o ocupaciones que se nos presentan. Amén. Así que hay que tener ojo con eso. Vamos a continuar con este estudio y vamos a ver donde dice el origen de nuestra sed. ¿Dónde está el origen de nuestra sed? ¿Verdad? Hay un profundo anhelo espiritual en cada hombre y cada mujer creado, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿verdad?, el hombre es creado con un diseño, con una estructura y con una parte espiritual que se comunica con Dios. El hombre es un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo, pero la parte espiritual del hombre que se comunica con Dios, en esa parte espiritual Dios puso como un espacio para él. Y es por eso que con frecuencia, ¿verdad?, el hombre quizás culpa a otras personas o a otras cosas por su insatisfacción. Hay muchas personas, hermanos, que con su vacío ellos creen y ellos piensan, bueno, cuando yo consiga un trabajo voy a ser lleno, voy a ser feliz, cuando yo consiga dinero voy a ser feliz, cuando se me arregle la economía voy a ser feliz, cuando los políticos se arreglen en este país, oye, me voy a tener una vida más feliz. Y culpamos tantas cosas, las personas culpan y le echan la culpa a tantas cosas o le echan la responsabilidad a tantas cosas de su felicidad, pero no se dan cuenta que realmente el vacío no lo va a llenar nada de eso, sino que el vacío del hombre está dentro de él mismo. Amén. El vacío del hombre está dentro de él mismo. Y de hecho, si insistimos en culpar a otros, nunca solucionaremos, ¿verdad?,
en estar llenos, sino que lo que vamos a hacer es a conseguir proyectar nuestra amargura hacia los demás, porque realmente nosotros o el hombre en muchas ocasiones trata de echar la responsabilidad de que se siente vacío porque no ha conseguido tal cosa, se siente infeliz porque no ha logrado conseguir tal cosa. Entonces vemos que luego que lo consigue siguen con el mismo vacío, lo que nos deja entender que solamente el vacío lo llena Dios, que nuestra felicidad únicamente está en Dios. Y cuando esta necesidad es suplida, es llenada, usted pueda tener lo que tenga, o pueda tener, o pueda no tener lo que usted desea, pero aún así usted está gozoso, está feliz, porque Dios está en su lugar, en el lugar donde le corresponde estar. Y cuando Dios está en el lugar donde le corresponde estar, todo lo demás, hermano, cae en el lugar que le corresponde y todas las cosas marchan bien porque Dios es la piedra principal de nuestras vidas, del ángulo, del eje. Dios, amén, es la pieza que debería estar presente en cada una de nuestras vidas. Amén. Entonces vamos a continuar con este precioso estudio. Y dice que en un intento de llenar la vida de sentido, el hombre ensaya en vano los más diversos cambios. Cambia de trabajo, cambia de aspecto, cambia de amigos, cambia de costumbre, cambia de mujer, cambia de religión, de gobierno, de país, tratando como de llenar o de ser feliz con alguno de estas cosas, de estos cambios que el hombre experimenta. Y el hombre busca como tantas alternativas, tratando de sentirse mejor, tratando de llenar, de sentirse satisfecho, de sentirse pleno, de sentirse lleno. Pero ninguna de esas cosas y ninguno de los cambios que hace cuando cambia de trabajo, cuando cambia de mujer, buscando tratar de sentirse mejor, tratando de buscar llenar el vacío, ¿verdad? Cambia de país y aún así se sigue sintiendo mal. Por más que se muda de países, por más que cambia de trabajos, sigue estando ese vacío con él donde quiera que se vaya, donde quiera que se mueva, porque el hombre muchas veces no entiende que el vacío no es por el lugar donde se encuentre, o por el trabajo que tenga, o por la mujer, la esposa que tenga, sino porque el vacío está dentro de él. Amén. Entonces, hasta que este vacío no sea lleno, realmente va a seguir sintiendo el mismo vacío que Dios quiere llenar. Así que este tipo de personas, hermano, siguen con el mismo remordimiento, ¿verdad? De que necesitan ser llenados, necesitan ser suplidos, pero realmente necesitan de una vez por todas es entregar su vida al Señor y encontrarse con Dios como Pablo lo hizo en una ocasión, y desde ese entonces su vida cambió. Aquí vemos la sed de perdón. En el fondo, hermano, de toda cuestión está la necesidad de disfrutar del perdón de Dios y comenzar una nueva relación con Él. Aunque la sed espiritual está presente en todos aquellos que no creen en Dios, sin embargo, son muy pocos las personas que están dispuestos a reconocerlo. Muchas personas que saben que necesitan a Dios, pero son pocos que reconocen realmente que necesitan a Dios y que se entregan a Él. Entonces esas personas que se entregan a Dios son los que son llamados del Señor, son los que el Señor llena, porque el Señor es muy caballeroso para entrar a la fuerza, ¿verdad? Y Dios tampoco va a usar por fuerza, ¿verdad? Un espacio que usted no le ha brindado en su vida. Entonces en ese sentido Dios dice en su palabra: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entonces yo entro, ceno con él, le bendigo, ¿verdad? Le multiplico, le doy todos mis beneficios, todas las bendiciones que goza el Hijo de Dios, el Hijo del Rey de Reyes. Entonces Dios nos lo entrega. Pero es cuando nosotros abrimos las puertas de nuestros corazones y venimos, ¿verdad?, a estar con Él. Entonces en ese sentido, hermano, también nosotros vemos un ejemplo de esta sed espiritual, y lo podemos encontrar en aquellos judíos que escucharon predicar a Pedro en el día de Pentecostés y que compungidos de corazón les dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo entrego mi vida al Señor? Después del mensaje, hermano, que dio Pedro, quedaron convencidos. Ellos dijeron: ¿qué haremos? Porque hay personas que escuchan el mensaje y se convencen, aceptan, pero hay otras personas que siguen con su incredulidad. Entonces van a continuar con su mismo vacío. Amén. También vemos otro ejemplo, y es la del carcelero de Filipo,
que cuando Pablo y Silas, ¿verdad? Estuvieron en la cárcel y les predicaron, entonces ellos preguntaron, ¿qué debo hacer para ser salvo? Eso lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 16, verso 30. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Preguntando, ¿verdad? Buscando la forma de cómo acercarse a Dios. Pero por desgracia son pocas las personas que manifiestan esa sed. Pero la mayor parte de los hombres anhelan todo menos la salvación. El hombre tiene tiempo para todo menos para buscar a Dios. Tiene tiempo para los placeres, la fama, para todo, pero no busca a Dios. El hombre busca fama, busca honores, busca placeres, pero no busca a Dios. Y el proverbista decía, el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Entonces, en ese sentido, hermano, es que las personas deberían de inclinarse a Dios y abrir su corazón para que Dios lo llene. Amén. Aquí hay una invitación universal a todos los que tienen sed. El llamamiento del Señor, hermano, significaría poco para las personas que no estén interesadas en Él. Pero para las personas que sí están interesadas, amén, como el salmista identifica, para ellos esto es como algo que ellos lo necesitan desesperadamente. Incluso el salmista acá menciona en el Salmo 42, verso 1, dice: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Hay personas que quizás no estén interesados, pero para usted y yo, que nos hemos interesado en acercarnos al Señor, en conocer al amado, para nosotros Dios se ha vuelto una necesidad profunda. Dios se ha vuelto, hermanos, aleluya, lo que es en nuestras vidas lo máximo, lo primero, en el sentido de que nosotros necesitamos, deseamos, anhelamos, queremos estar constantemente en la presencia de Dios. Luego que usted conoce a Dios, hermano, usted no quiere dividirse de la presencia de Dios. Y así estaba el salmista cuando escribió este salmo, Salmo 42, verso 1. Él veía este animalito, ¿verdad? Y él decía: como el siervo brama por las corrientes de las aguas. El siervo está desesperado por ver el agua correr. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Amén. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y dice también en Mateo capítulo 5, verso 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos verán a Dios. Amén. Y aquí hago un paréntesis para bendecir a todos los hermanos que cuando van a los cultos van como con un deseo, como con un hambre, amén, de Dios. Y no se quedan tranquilos, no se quedan callados, sino que tratan de provocar la presencia de Dios en sus vidas. Amén. Aquí vemos dos tipos de personas: los que sí están interesados y los que no están interesados. Amén. Entonces bendecimos de una manera especial a esas personas que cuando están en la iglesia tratan de aprovechar el momento, tratan de acercarse a Dios, tratan de tener esa presencia hermosa y maravillosa del Espíritu Santo y no se quedan callados, pelean su bendición, no se quedan tranquilos, aleluya, porque entienden, porque han experimentado que la presencia de Dios es todo y lo llena todo. Amén. Dice: hay que ir a la fuente y beber agua. La fuente se llama Jesús. El agua de vida que el Señor ofrece no se encuentra en ninguna religión o iglesia, no se encuentra en ninguna religión, sino que únicamente se encuentra en la persona de Jesucristo. Desgraciadamente, esto se ha malinterpretado y se confunde con frecuencia, porque muchas personas creen que yendo a la iglesia es yendo a Jesucristo, es llenando el vacío. El vacío, hermano, usted lo llena acercándose a Jesús. No es acercándose a ninguna religión, porque ninguna religión puede llenar el vacío que hay dentro del corazón del hombre. La única forma de llenar nuestro vacío es viniendo a Jesús. Entonces, para aquel tiempo, hermano, muchas personas que estaban en la iglesia, sí, estaban en las sinagogas, estaban en los cultos que se hacían, en los rituales del templo, estaban en todos los movimientos del templo que se hacían, ellos estaban ahí, en todos los cultos, todo lo que se hacía, estaban presentes. Más sin embargo, eran personas que eran religiosas y tenían la misma sed espiritual, tenían la misma hambre de Dios. O sea, tenían sed, no se llenaba, porque no habían entregado su vida al Señor. Amén. Entonces, es diferente. Tenemos que
desligarnos un poco de la religión y enlazarnos más con la relación con Dios, que son cosas diferentes. Entonces muchas veces nos volvemos religiosos y por más que vamos a la iglesia sentimos el mismo vacío. ¿Por qué? Porque usted se ha convertido en un religioso y no en una persona que disfruta de una unívoca relación con Dios. Entonces hay que diferenciar una cosa de la otra. Una cosa es ser religioso y otra cosa es tú relacionarte con Dios. Amén. Y estar disfrutando de la relación con el amado. Amén. Así que vamos a continuar. Y dice que lo que el Señor espera que el hombre haga es que deposite en él su fe. Pero para algunos podrían dudar de que algo tan sencillo como creer simplemente en el Señor puede tener resultados tan eficaces. Hermano, simplemente con nosotros creer y recibir, aceptar a Jesús mediante la fe, con eso estamos haciendo mucho a los ojos de Dios. Porque es lo que el hombre o muchas personas en este mundo no han podido lograr, depositar su fe en Dios. Entonces hay muchas personas que prefieren estar en religiones donde a ellos les exigen cumplir con ciertos requisitos, con ciertas exigencias y que piensan que por hacer esas cosas a ellos les ayudará o les garantizará su salvación. Pero realmente la palabra de Dios dice que no es por obra para que nadie se gloríe, sino que la salvación es un regalo de Dios, es un regalo de Dios. Amén. Entonces, como dijo el Señor, la salvación es por gracia. Amén. Por gracia. Y siempre se ofrece al hombre de forma gratuita. Dios siempre está, hermano, dispuesto a socorrer, a ayudar, a venir en pos de la persona cuando clama a Él con fe, cuando clama a Él con humildad y honestamente porque lo necesita. Si vemos lo que dice en el libro de Isaías, capítulo 55, verso 1, dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. O sea, está haciendo una invitación, es una invitación de Dios que vengamos a Él. Fíjese que dice en el sentido como figurado, ¿verdad? A los que no tienen dinero, venid, comprad, vengan. O sea, porque es gratuito, es un regalo de Dios. No hay que hacer sacrificios adicionales para ser recibidos por Dios o para ganar la misericordia del Señor o la gracia de Dios, porque ya de hecho, ya la gracia del Señor y la misericordia nos alcanzó. Por esa razón Jesús pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces no tenemos que hacer nada más adicional que creer y poner la fe en Jesús, que eso es lo que Él está esperando que nosotros hagamos cada día más, y que en vez de que nuestra fe se aumenta o se vaya secando o desapareciendo, que nuestra fe cada vez más se ponga más gruesa, se ponga más firme y se acentúe más en nuestras vidas. Así que vamos a ver, como dice las escrituras, cuando cada día, como parte de la celebración de las fiestas de los tabernáculos, los sacerdotes tenían un jarro de agua, ¿verdad? Que lo llevaban del estanque de Siloé hacia el templo. Con esa acción, ellos estaban simbolizando lo que es el derramamiento del Espíritu Santo que estaba propenso a venir cuando se manifestase el Mesías. Entonces ellos hacían esto, hermano, como un símbolo del derramamiento del Espíritu Santo que estaba profetizado. En el libro de Isaías, capítulo 44, verso 3, hay un texto que dice: porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Está hablando aquí, hermano, de la llenura del Espíritu Santo, del derramamiento del Espíritu Santo, de lo que hace que realmente fluya en nosotros ríos de agua viva. Entonces por eso aquí dice: yo derramaré aguas sobre el sequedal. Amén. Esa agua que sacia, ¿verdad?, nuestro desierto, nuestro corazón seco y desierto, se llama el Espíritu Santo. Esa agua, ¿verdad?, que riega nuestra vida, ¿verdad? Cuando nosotros estamos áridos, que estamos secos sin Dios, que estamos buscando, ¿verdad?, llenar, suplir esa sed.
Entonces aquí Dios viene profetizando que Él derramará agua sobre el sequedad. O sea, Él viene diciendo, presentándose, viene ofertándose. Amén. Como el agua que quita la sed, que va a ser derramada como ríos de agua viva en la tierra árida. Amén. Su Espíritu Santo sobre nuestras generaciones. Amén. Sobre nuestras vidas. Amén. Y eso es lo que Dios está interesado en hacer en nosotros, derramar su gloria, su Espíritu Santo, y que nosotros seamos plenos, estemos completamente llenos en el Señor. Sin embargo, los judíos estaban tan absortos para ese tiempo en sus ceremonias de la fiesta de los tabernáculos, que estaban enfocados en las fiestas, pero Jesús estaba en ese momento y no estaban entendiendo que realmente el que tenía el agua de vida estaba con ellos en ese preciso momento, estaba con ellos mismos en su presente para ese tiempo. Estaban con ellos, mas sin embargo, estaban enfocados en la fiesta, que no pudieron tener los ojos espirituales para entender que el Mesías que ellos estaban esperando era el que estaba en ese momento con ellos, el que vino realmente a hacer, a suplir esa llenura, a suplir ese vacío, a llenar ese vacío. Amén, a saciar esa sed, esa hambre que estaba yaciendo en el corazón del hombre para ese tiempo y para nuestros entonces. Entonces, vamos a ver, dice, hay una frase que dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Dice que quienes beben del agua, ¿verdad? Quienes aceptan al Señor, amén, no solo calman su propia sed, sino que esta bendición se multiplica dentro de ellos, de modo que viene a convertirse en una fuente de nuevas esperanzas para otros. Esto es muy importante, hermano, porque cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, no simplemente Dios llena nuestra vida y bendice nuestras vidas, sino que también bendice la vida de los demás a través de nosotros, porque somos vasos de bendición para otros. Amén. Somos vasos de bendición. Entonces nosotros no podemos pretendernos llenarnos de Dios para disfrutar a Dios nosotros solos, sino que tenemos que tratar de ser de bendición para otros. Usted no se puede encerrar para usted solamente disfrutar las bendiciones de Dios, quedarse lleno del Espíritu Santo usted solamente, sino que usted tiene que tratar de eso que usted tiene por dentro, dar por gracia lo que usted recibió de Dios. En el libro de Isaías, su capítulo 58, verso 11, dice, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltarán. Cuando las personas sedientas de Dios, de que se le abre de la palabra, de que se le dé una palabra de esperanza, esas personas que están en los vicios, cuando esas personas necesiten realmente liberación, necesiten libertad, necesiten amor, necesiten una palabra de esperanza de alguien, quién es que tiene, ¿verdad?, esa palabra fresca? ¿Quién es el que tiene ese manantial de aguas? Es usted que ha recibido la llenura del Espíritu Santo. Es usted que ha recibido esa gracia. Entonces, en ese sentido, lo que queremos decir en poca expresión es que no nos podemos quedar simplemente para nosotros la bendición de Dios, sino que esa bendición de Dios del Evangelio tenemos que extenderlo a otras personas para que otras personas también puedan ser llenados y saciados en Dios. Así como dijera la palabra de Dios en Juan 14:4, dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Así que, hermanos, esperando que Dios haya creado un espacio para usted, ¿verdad?, y para este estudio en sus corazones, que sea de buen provecho y de la necesaria edificación para el cuerpo de Cristo. Esperamos que este estudio, ¿verdad?, sea del buen provecho y la necesaria edificación, pero que no se quede solamente usted con la bendición de Dios, sino que también pueda regarla a su vecino, a su hermano, a su tío, a su primo, a su sobrino, a su esposo, a su esposa y a todo aquel que no conoce de Cristo, que ya como usted también ha sido lleno de Dios y ha sido saciada su sed, su hambre, valga la redundancia, que también usted sea lleno para impartir y para hacer un manantial de agua y de esperanza a cada una de esas personas que se mueren sin Dios y que están fuera sin esperanza, desesperanzados, en un mundo de tanta maldad, de tanto ego, de tanto odio, de tanta discordia,
que usted sea el agua, el manantial de vida que porta a Dios para bendecir esas almas sedientas. Así que Dios les continúe bendiciendo a cada uno de mis hermanos que dedican ese tiempo los viernes para escuchar las enseñanzas bíblicas. Que el Señor les continúe bendiciendo y esperando que los que quizás no son muy dados también puedan enfocar a hacer, separar ese tiempo para así adquirir conocimientos para la gloria y la honra del Señor. Dios le continúe bendiciendo, su hermano Eury Corporán. Dios se lo bendiga más.